Iniciamos la grabación, ya está. Perfecto. Entonces, ahora yo voy a mostrar segundo, voy a mostrar mi pantalla. Bien. A ver si me pueden ver, ¿cierto? Sí, se ve Entonces, y se escucha, mi estimado. perfecto, perfecto. Sí, entonces estaba un poco preocupado por la cuestión del audio, pero parece que se escucha bien. Bien, entonces vamos a dar inicio al curso. Voy a mostrar nuevamente la pantalla. Bien. Especialización en evaluación neuropsicológica infantil, introducción. Esta es la segunda edición de nuestro curso. Mi nombre es Alonso Aguilar Valera. Yo soy candidato a doctor en Psicología del Desarrollo en la Universidad Federal de Kazán, en la Federación Rusa, y bueno, docente en la Universidad Estatal de Samara, donde dicto neuropsicología. Bien, bueno, de Rusia también. Ahora vamos a nuevamente revisar algunos aspectos principales del curso, porque como va a ser un curso introductorio, el día de hoy vamos a centrarnos en lo que los aspectos más importantes y aquellos que van a ser necesarios a tomar en cuenta en el desarrollo del curso. Bueno, contenido de la clase, lo que es evaluación neuropsicológica, la definición, aspectos fundamentales, evaluación neuropsicológica, modelos que se recomiendan emplear dependiendo de las preferencias, para qué realizar una evaluación neuropsicológica, un procedimiento de evaluación neuropsicológica, importantes en los casos a abordar, los que vamos a trabajar a lo largo de bueno, la asignatura, porque prácticamente, como es neuropsicología infantil, vamos a revisar aquellos casos que vamos a abordar como profesionales, ¿no? La evaluación neuropsicológica, o sea, qué evaluar, qué vamos a examinar, el diagnóstico clínico, cómo se va a llevar a cabo el procedimiento de diagnóstico clínico, que luego ya en una posterior ocasión, bueno, ya cerca del final del curso, lo vamos a retomar como una clase aparte. El algoritmo para la exploración de casos y las pruebas recomendadas, qué pruebas se recomiendan y las que vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? Bien, mi pregunta es, bueno, tengo una pequeña duda, si se me escucha, ¿sí? ¿Todo bien con el audio? ¿Sí? Todo perfecto, compadre. Genial, genial. Bien. Bueno, evaluación neuropsicológica, ¿qué es, no? Dependiendo de, bueno, diferentes autores han planteado la definición y lo que, bueno, se plantea de forma estándar es que es un proceso que consiste en valorar las funciones cognitivas, emocionales y comportamentales, que pueden estar alteradas como consecuencia de una alteración tanto estructural como funcional del sistema nervioso central. Y bueno, si es en este ámbito, en el caso de neuropsicología infantil, se va a abordar tanto a niños como adolescentes. En el caso ya de la neuropsicología adulta, serían casos ya adultos, ¿no? Por encima de los 20 años. Ahora, existen diferentes modelos que se pueden emplear. Para fines del curso, y debido a lo práctico que va a ser, vamos a centrarnos en modelos psicométricos.
Existen otros modelos no psicométricos y otras propuestas clínicas, pero eso no vamos a profundizar, puesto que no es la finalidad del curso. El curso tendría que estar centrado, bueno, el enfoque que más vamos a plantear es un enfoque centrado en el uso de los test psicométricos, que es el enfoque que predomina en la región. Si yo tendría que enseñar el curso, por ejemplo, aquí en Rusia, como lo vengo enseñando, eh, enseño desde un punto de vista más, bueno, un punto de vista no psicométrico, puesto que no se emplea a menudo test psicométricos. Entonces, eso es una complicación que tuve al inicio cuando se me contrató para que pueda ser profesor de neuropsicología y no había, el enfoque psicométrico no se había desarrollado como de una magnitud, de una tal magnitud como se viene desarrollando en el oeste, ¿no? Entonces, bueno, entonces sería un tanto imposible explicarles desde el punto de vista psicométrico cómo llevar a cabo la evaluación neuropsicológica, puesto que no es que los estudiantes no tengan el conocimiento, sino que no tendrían las herramientas. Si no hay test, entonces de nada serviría, ¿no? Es como decir, bueno, sabes que existe tal test y hay que aplicarlo, o se aplicaría de tal manera, pero si no se conoce, no se tiene la traducción o no se ha adaptado, entonces no tendría razón de explicarlo, ¿no? En el caso de los modelos psicométricos, sí, sí tenemos toda una serie de test que podemos emplearlo dependiendo del proceso que queramos, que nosotros, no sé, nos interese evaluar, ¿no? Y, y bueno, es un tanto realista la situación en el habla hispana, porque podemos decir, vamos a evaluar una prueba con una prueba, vamos a evaluar, por ejemplo, el intelecto mediante el uso de las pruebas Wechsler, y se tienen las pruebas Wechsler. Otra cosa es que, bueno, digamos, vamos a evaluar con las pruebas Wechsler y no tengamos ni la traducción, bueno, ni la validación o ni la traducción. Entonces, ya sería un poco más complicado, ¿no? Sería trabajar sobre una cuestión etérea, sobre algo hipotético. Entonces, el curso va a estar centrado en ello, ¿no? Ahora se van a dar algunas indicaciones no psicométricas para poder llevar a cabo la interpretación. En aquellos casos en los que va a ser necesario que empleemos algunas pruebas y no tengamos los datos psicométricos, como suele pasar. ¿Qué ocurre bueno, en la actualidad? Es que, bueno, hay algunos autores que están publicando, están creando algunos test, pero a diferencia de ediciones anteriores o años pasados, el los test en los que se publicaba con el manual, se publicaba con los datos psicométricos para poder hacer la interpretación. Ahora algunos autores o editoriales están restringiendo ello debido a la cuestión de la piratería o el mal uso de los datos psicométricos. Y eso es un tanto, por un lado es un poco complicado porque por un lado podríamos decir, bueno, tenemos una serie de datos psicométricos mm, con las que contamos a partir de lo que los autores hayan podido crear, pero vamos a la disponibilidad. Entonces, si no tenemos la disponibilidad de datos, tenemos que optar por una medida, una medida alternativa para poder hacer la interpretación de ciertos test. Y eso lo vamos a llevar lo voy a explicar en su debido momento, no se preocupen. Entonces, pero el curso está enfocado en ello. Lo resalto porque ya en otras ediciones o en otros seminarios que he venido dando, hay algunas personas que me han estado preguntando sobre, por ejemplo, qué pasa con las técnicas cualitativas, ¿no? Los test cualitativos que le llaman. Y bueno, yo no me he enfocado mucho en ello. Por una parte, porque no es mi especialidad, y segundo, de que tendría que el curso redireccionarse de otra manera. Entonces, porque tendríamos que basarnos en el enfoque que plantean aquellos autores. Entonces entonces no me voy a centrar en ello. Voy a dar algunas recomendaciones, ¿no? Ya para una posterior ocasión, probablemente demos un curso relacionado con ello, el uso de las técnicas no psicométricas o cualitativas dentro de este ámbito, ¿no? Bien, ¿para qué solicitar una evaluación neuropsicológica? Voy a aquí a. Bien.
Para descartar la sospecha de alguna disfunción o daño cerebral temprano. Eso sí es importante. Bueno, dentro de este ámbito. Ya, entonces, temprano, ¿no? Porque vamos a trabajar con el caso de niños o adolescentes y queremos, bueno, llevar a cabo el descarte, ¿no? Que es lo importante, lo primero, ¿no? Porque claro, van a consulta, los casos van a consulta, claro, no es el mismo caso, sino que en ese caso, los niños o adolescentes van con los padres o con los cuidadores, van con esas, porque hay una sospecha de que algo anda mal. Entonces tenemos que hacer ese descarte. Segundo caso sería estudiar las secuelas del daño asociado al sistema nervioso. O sea, vamos a estudiar las secuelas, con las consecuencias del daño. El daño, tanto como provocado por aquellos trastornos de neurodesarrollo, como por algún problema o daño adquirido. El caso de para aportar valiosa información al proceso diagnóstico, claro, porque a partir de la evaluación nosotros vamos a generar información que nos va a ser útil para poder llevar a cabo el diagnóstico. No podemos arribar a un diagnóstico si no tenemos información. Hasta con una entrevista inicial o con una observación inicial, nosotros podemos formular un diagnóstico, pero no podemos formularlo si no tenemos información o no hemos llevado a cabo un procedimiento de exploración. Entonces, es importante. Esta información nos va a servir para arribar al diagnóstico. O sea, no va a ser una cuestión inútil, una pérdida de tiempo, nada que ver. Así que, definitivamente es tiempo que invertimos y sobre todo el trabajo que vamos a llevar a cabo. Ahora, para aportar perdón, generar información útil para el diagnóstico diferencial y así desarrollar el problema, claro, es el siguiente paso. Porque con la información que se genera, o sea, vamos a arribar al diagnóstico diferencial, ya con eso ya arribamos al diagnóstico definitivo y con esa información también vamos a generar un plan de intervención que nos va a servir para poder ya trabajar con el caso. Entonces, miren la importancia de la evaluación. No solamente sirve para que, bueno, hagamos el procedimiento de rutina porque tenemos que ganar dinero o porque tenemos que cubrir una necesidad. No, tenemos que hacer un procedimiento que nos va a servir, por una parte, para ya definir el diagnóstico del caso y por otra parte, para ya arribar, para trabajar con el caso. Vamos a ver cuáles son los puntos más fuertes que tiene, más débiles que tiene, y a partir de ahí, bueno, vamos a ver qué podemos potenciar, qué podemos nivelar, qué podemos no rehabilitar, ¿no? O, en su caso de rehabilitar o compensar porque puede ser también el caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Niños que no pueden hablar. A veces a los niños que no pueden hablar debido a alteraciones de neurodesarrollo por algún daño adquirido, entonces los padres están preocupados porque quieren hablar. Ese es el resultado. Y esa es la preocupación que les interesa y está muy bien. Ya esa parte no se cuestiona. Pero ¿qué hacemos si al niño le sobreexigimos, 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 sobreexigimos ello? Lo estresamos. Entonces, para eso hay que ver unas técnicas que son alternativas, que nos van a servir para ver qué, a ver, vamos a ver, quizá no puede hablar, pero su capacidad de comprensión está más conservada, entonces hay que trabajar por ahí, hay que compensar eso. Entonces, todo eso lo vamos a ver también en la parte de intervención, pero como este curso no tiene que ver con intervención, vamos a llevar hasta la parte de diagnóstico, probablemente hagamos unos seminarios adicionales. Yo les recomiendo de que de todas maneras nos sigan en redes, cualquier cosa voy a compartir también mi página de Instagram. Y a partir de ahí, ustedes pueden quizá de repente hacer algunas consultas, ¿no? Cuando alguien pueda tener la posibilidad de entrar. Y bueno, seguirnos también en las redes porque a menudo sacamos algunos cursos como cursos complementarios adicionales, como la parte de rehabilitación de problemas de aprendizaje o problemas de tipo de neurodesarrollo. Dependiendo de la problemática, nosotros sacamos algunos cursos. Entonces, es un tanto, una temática un tanto larga, no se va a tocar aquí, puesto que sí es muy extensa, así que estamos sacando cursos pequeños. Probablemente saquemos un curso complementario, pero ya hemos venido sacando cursos, así seminarios cortos, donde se explica cómo intervenir en esos casos, ¿no? En función, por supuesto, de los resultados de la evaluación. Después de monitorear la evolución del caso, o sea, nos sirve para monitorear, o sea, hicimos la evaluación tal fecha, tal mes, en tal año, y a partir de ahí vamos a hacer los controles correspondientes, siempre y cuando el caso tenga una constancia, o sea, constantemente esté yendo a consulta. Si no va a consulta, pues ni hablar, o sea, no nos serviría solamente como una referencia en un momento determinado de que hicimos la evaluación, entregamos resultados y listo, ¿ya? Pero, bueno, se espera, ¿no? Se espera. Le digo desde un punto de vista
con una proyección hacia el futuro de lo que podemos hacer en el trabajo. Porque claro, en la práctica misma ocurre de que algunos padres solamente van para que lo evalúen al niño porque tienen que llevar el documento a la escuela porque la escuela lo están pidiendo, entonces solamente van, pasan la evaluación y listo, ya con el documento llevan y se olvidan de ello. Pero hay algunos que sí, o sea, continúan, preguntan y a veces hasta quieren seguir inclusive a distancia. Y eso pasa en cualquier realidad, les comento, ¿no? Porque yo trabajé con una niña aquí que era de Emiratos Árabes Unidos y pues habían venido de visita los padres porque la madre era rusa y el padre era de ese país, entonces habían venido a visitar a la familia, los padres de la madre, y se quedaron un tiempo porque querían, bueno, continuar con la rehabilitación en un centro, entonces buscaron y bueno, me contactaron a mí porque yo trabajaba en ese centro. Y tuvimos que trabajar, hicimos el procedimiento y después de terminar, bueno, entregué los resultados y los padres, bueno, encantados con el procedimiento, me contactaron, luego me dijeron sí, que querían ver procedimientos a distancia. Continuamos un tiempo, pero luego después se cortó la conexión debido a los problemas de la guerra. Pero eso vemos, el interés, ¿no? O sea, va a depender, ¿no? En esa parte no se sienta muy mal si es que no continúan los casos. A veces continúan, a veces no, dependiendo de muchos factores, y aún más por la situación en la que se encuentran los países en la región, ¿no? Entonces, eso hay que ver también. La cuestión económica es importante, pues es un trabajo. Y lo último es desarrollar una línea de investigación en el área. Claro, esta parte es como que una cuestión también un tanto hipotética, ¿no? Porque desarrollar una línea de investigación va a depender de muchos factores. Va a depender de la preparación del especialista, por una parte. Segundo, va a depender de la inversión que se haga en el ámbito. Porque para llevar a cabo investigaciones, por ejemplo, si para adaptar a una pequeña escala se necesita una cantidad de dinero, no muchísimo dinero, pero se necesita una cantidad de dinero tampoco excesivamente considerable, pero suficiente para poder cubrir ciertos gastos, porque cuando llevamos a cabo este procedimiento no lo hacemos solos, lo hacemos, salvo que tengamos que validar un cribado, una escala pequeña. En ese caso, podemos hacerlo nosotros mismos sin contar con mucho apoyo de colaboradores. Pero si tenemos que, no sé, trabajar con pruebas ya de mayor calibre, y no solamente es una sola prueba, sino que son diferentes pruebas porque vamos a tener que validarlas, entonces vamos a necesitar de colaboradores. Entonces en esta parte es como que he visto bastantes problemas porque no ha habido tanto apoyo al respecto en ese sentido, tanto en la región como en otras partes. Pero eso es lo que se debería llevar a cabo, ¿no? Pero va a depender mucho de la disponibilidad también del contexto. Nuevamente pregunto, ¿todo bien? ¿Se me escucha, cierto? Sí, se escucha, mi estimado. Perfecto. Entonces, en evaluación neuropsicológica, ¿cuáles son los procesos a seguir? Los procesos a seguir, ¿no? Llevar a cabo una entrevista de observación clínica, que es lo fundamental. Llevar a cabo la aplicación de test estandarizados y o tareas no estructuradas, eso va a depender, o sea, test estandarizados pueden ser test psicométricos y tareas no estructuradas, materiales o pruebas cualitativas que se crean como de forma alternativa, puesto que si no se cuenta con test psicométrico se tiene que recurrir a las llamadas técnicas o test cualitativos. Y por último, eso como parte final es el informe y devolución de resultados. O sea, redactamos un informe y hacemos la devolución de resultados correspondientemente, ¿no? Entonces, esos son los pasos a seguir de forma general, lo que se va a tener en consideración. Ahora, no olvide, casos a evaluar. ¿Cuáles son los casos que vamos a evaluar, los que vamos a trabajar? Por lo general, si estamos hablando de neuropsicología infantil, vamos a abordar casos o sea, trastornos del neurodesarrollo. Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo tenemos trastornos de neurodesarrollo sindrómicos, de trastornos de neurodesarrollo como resultado de la causa externa y trastornos de neurodesarrollo no especificados que le llaman. A ese último grupo nos vamos a centrar más el trabajo, porque ahí están pues las condiciones clínicas que nos interesan abordar. Discapacidad intelectual, TDAH, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje, trastornos del espectro autista, dentro de ese grupo estarían. Y no especificados porque, claro, se conoce que la causa es genética, pero no se sabe con exactitud cuáles son los genes responsables de ese trastorno.
Y por otra parte, también vamos a abordar aquellos casos que son el resultado del daño cerebral sobrevenido, ¿no? Y esto es provocado por traumatismos, infecciones, accidentes cerebrovascular, ¿no? Epilepsias, o sea, enfermedades neurológicas. Y claro, esa sería genética, pero estaría dentro de este rango o como una clasificación aparte, ¿no? Lo que da como resultado una serie de síndromes, síndromes afásicos, agnósicos, apráxicos, amnésicos, negligencias, síndromes ejecutivos, entre otros. Es lo que nos vamos a abordar por lo general en este ámbito, ¿no? Ahora, semiología clínica fundamental de los trastornos del neurodesarrollo según la Asociación Psiquiátrica Americana, que publicó pues, su manual en el 2013. Para esa asociación, los trastornos del neurodesarrollo son clasificados de la siguiente manera, los siguientes subtipos, ¿no? Tipos y subtipos. Trastornos del espectro autista, ¿no? El clásico autismo, la discapacidad intelectual, el antiguamente llamado retardo mental, trastornos de la comunicación, donde se encuentran trastornos del lenguaje, trastornos del habla, trastorno por déficit de atención, bueno, por déficit con atención e hiperactividad, el TDAH, trastornos específicos del aprendizaje y trastornos motores, ¿no? Por otra parte, tenemos la semiología planteada por la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª edición. Y tenemos ahí trastornos del desarrollo intelectual, trastornos del desarrollo del habla del lenguaje o el lenguaje, trastornos del espectro autista, trastornos del desarrollo del aprendizaje, trastornos del desarrollo de la coordinación motora, trastorno por hiperactividad y déficit de atención, trastorno por movimientos estereotipados o trastornos especificados en neurodesarrollo, o sea, una mixtura de ellos, y otros trastornos de neurodesarrollo sin especificación, o sea, aquellos que son de una semiología extraña, ¿no? Todavía no identificable. Entonces, dentro de cada uno de estos tipos se encuentran unos subtipos, va a depender también. Lo interesante de la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 10ª edición, es que cuando lleva a cabo la clasificación de ese tipo de trastornos, incluye unos subtipos. Me gustó mucho la parte del trastorno de espectro autista porque tenemos un trastorno de espectro autista con discapacidad intelectual y otros sin discapacidad intelectual, otro con trastornos del lenguaje y otros sin trastornos. Y es interesante porque se observa, en la práctica misma se observa. A diferencia de la clasificación que lleva a cabo la Asociación Psiquiátrica Americana del continuo, aquí lo subí en posibles subtipos. Entonces el llamado síndrome de Asperger ya no se perdería, sino que entraría dentro de unas categorías, dependiendo también de su grado de alteración bueno, si tiene un desarrollo intelectual normal o por encima del normal, probablemente tenga otras alteraciones en otras áreas, ¿no? Aparte de las que ya se sospecha que tiene como consecuencia del trastorno del espectro autista, pero no se descarta la posibilidad de que haya alteraciones en otras áreas. La área del lenguaje en la área de la comunicación, por ejemplo. Bien, eso no vamos a tratarlo aquí a profundidad. Ya tenemos cursos aparte donde, por ejemplo, decimos evaluación neuropsicológica del trastorno del espectro autista, donde allí se entra a desarrollar el espectro autista, las características y aparte la evaluación que se recomienda llevar a cabo, entre otros. Entonces, eso es bueno, les recomiendo de todas maneras que nos sigan en redes para que estén al tanto de ello. Ahora, evaluación neuropsicológica, qué es lo que vamos a evaluar en sí? ¿Qué es lo que vamos a abordar? ¿Cuál es el asunto, el quid del asunto? Bueno, dependerá también del enfoque. Por lo general, aquí las áreas que son examinadas al momento de llevar a cabo la evaluación neuropsicológica son las siguientes, ¿no? Atención, velocidad de procesamiento, percepción, memoria, praxias o psicomotricidad, función visoconstructiva, funciones instrumentales, lenguaje, funciones ejecutivas y conducta adaptativa. Son las áreas que por lo general, desde otro enfoque, claro, se incluyen otro tipo de términos, ¿no? Como coordinación oculomotora, oculomanual, eh, denominación, lenguaje proposicional o contextual, eso dependerá del enfoque. Ya, pero por lo general aquí yo les muestro lo que de forma estándar cómo se trabaja
y cuáles son las áreas que se incluyen al momento de llevar a cabo la redacción del informe de forma estándar, de forma estándar. Ahora, si alguno de ustedes tiene otra idea, otra propuesta, otro enfoque o ha escuchado algo, por favor, ya sabes que tenemos un chat donde nos pueden preguntar también para que nosotros podamos ampliar un poco más la explicación de lo que se está haciendo. Le digo eso porque eso es importante la retroalimentación que podamos recibir también en base a las opiniones. ¿Ya? Entonces es eso. Ahora, como el diagnóstico clínico, eso es un spoiler porque luego lo vamos a ver en la última clase y tiene el siguiente algoritmo, ¿no? Datos de la observación y entrevista, hacemos la evaluación cognitiva, la evaluación del área emocional, la evaluación del área de disfunción y daño cerebral, para luego arribar a un diagnóstico clínico psicológico y ese diagnóstico clínico psicológico va a ser llevado a cabo gracias al uso de manuales y o modelos clínicos referenciales. O sea, es el algoritmo para llevar a cabo la evaluación psicológica, la cual se tendría que cumplir, pero esto varía también de la problemática y de la disponibilidad. Por lo general serían de 5 a 6 sesiones, pero a veces se prolongan hasta 7, pero bueno, habría que ver, ¿no? ¿Por qué no? Luego de ello vamos a tener que realizar una evaluación neuropsicológica. Recuerden que la evaluación neuropsicológica es una evaluación especializada. Es decir, va a llevarse a cabo después de que nosotros llevemos a cabo la evaluación psicológica, no antes, como a veces de forma errónea se viene haciendo. Ah, no, no importa, hay que hacerlo así. No, no se trata de, no, hay que respetar los parámetros. De lo contrario, se genera un caos y al final de cuentas no vamos a saber por dónde partir y va a ser todo un desorden. Y cuando se genere ese desorden, el perjudicado no solamente son ustedes como profesionales, es de la imagen profesional que van a mostrar, sino que el problema sería, en este caso, el paciente que va a tener que recibir las atenciones correspondientes. Entonces, esa parte yo le sugiero que de todas maneras tome mucha consideración. Ahora, aquí para llevar a cabo el procedimiento también va a depender, la cantidad de sesiones va a depender de la severidad del problema. Y recuerden que es importante que antes de que ustedes inicien tienen que administrar el cribado dependiendo de la problemática que tienen. Si tienen un caso con un posible trastorno del espectro autista después de la evaluación psicológica, o sea, han arribado a ese diagnóstico, entonces para poder continuar es necesario que se apliquen una serie de cribados, que son pruebas pequeñas que se administran con la finalidad de hacer un pequeño tamizaje, un escaneo, ¿no? Y luego de eso ya se pasa al procedimiento de evaluación neuropsicológica no correspondiente, ¿no? Hacer los datos de la observación y entrevista, luego la evaluación de las funciones cognitivas, atención, velocidad de procesamiento, percepción, y así progresivamente, ¿no? Las sesiones pueden ser de 3 a 4 o hasta 5 dependiendo porque dependiendo de la problemática, si el caso responde también a las exigencias. Y después de eso se hace la evaluación de comportamiento adaptativo y luego de ahí hacia arriba el diagnóstico clínico confirmatorio, también con el uso de manuales y modelos clínicos de referencia, ¿no? Entonces, en función de eso, ya ustedes con eso ya pueden desarrollar un informe y con el informe correspondiente pueden realizar el plan de intervención, ¿no? Bien. Entonces, ese es el algoritmo que vamos a llevar a cabo en todo el proceso. Entonces, vamos a verlo después ya en la parte final, lo voy a explicar un poco más, con más detalles, aunque ya es comprensible lo que van a hacer. Recuerden que la evaluación neuropsicológica van a tener que llevarla a cabo después de haber llevado a cabo la evaluación psicológica, no antes. ¿Está bien? No antes. No lo hagan como usualmente algunas personas lo vienen haciendo. Lo hacen porque, bueno, no sé, quieren ganar tiempo o quieren enganchar al paciente con el servicio y no es una práctica adecuada. Por consiguiente, es necesario que se lleve a cabo de forma cuidadosa y se respeten los parámetros. Bien. Ahora, importante, el curso estará centrado en lo siguiente, y esto lo recuerden. Primero, en la revisión de las propiedades de los test psicométricos y algunos no psicométricos.
Algunos digo porque va a ser necesario también tomar por ahí uno que otro en el caso de que lo necesitemos. Empleados ser recomendados por los especialistas en neuropsicología infantil. En este caso nos vamos a centrar, por ejemplo, en aspectos como las características de la muestra. Y acá es importante. Va a ser un curso centrado y de forma bien práctica. Va a ser de 1 hora, bueno, 2 horas no en el peor de los casos, pero inclusive va a ser de 1 hora y media de forma bien compacta y nos vamos a centrar en aspectos fundamentales. No vamos a revisar el manual a profundidad, porque para eso nosotros hemos elaborado el curso. Ya no hay necesidad de que revisen el manual a profundidad, salvo si ustedes desean, no estamos descartando la posibilidad, pero bueno, se puede compartir el manual, el material, pero ya si ustedes desean pueden profundizar en ello. Si de repente el tiempo no les alcanza, nosotros hacemos esto, no reducimos ello. Entonces, de explicar la muestra es importante. Y lo digo porque a veces se publican algunos test psicométricos. Dicen, bueno, se ha publicado este test psicométrico que se puede utilizar en neuropsicología con este tipo de pacientes, el paciente X, digamos, a ver, con niños con TDAH. Pero resulta que, bueno, decimos, bueno, interesante, se creó una prueba, entonces hay que aplicarlo con niños con TDAH. Pero cuando revisamos la muestra que se ha empleado para poder generar los datos psicométricos, o sea, los percentiles, las puntuaciones, ¿no? Equivalentes, no, no se ha empleado una muestra normal, entonces no tendría ningún sentido. No, pero el test de neuropsicológico serviría para evaluar, sí, serviría en teoría y nadie lo cuestionaría. Es muy probable que sí sirva, pero no se ha aplicado correctamente, metodológicamente no se ha trabajado. O ese test serviría para poder evaluar y obtener el coeficiente de inteligencia en diferentes casos con problemas de neurodesarrollo, inclusive en casos con TDAH, perdón, con TEA, con trastorno espectro autista. Ya, entonces cuando revisamos el manual resulta que no, claro, sirve para los casos con TDAH, para los niños con problemas de lenguaje, pero con casos con TEA no se ha trabajado, no ha habido, no hay ninguna cita o un apartado donde se ha hablado de que se ha tomado, o un subapartado donde se ha hablado sobre la muestra de niños con TEA. No, pero sirve igual, no es que sirva, o sea, cualquier instrumento puede servir, pero no es idóneo, no es adecuado. Por eso es que nosotros hemos elaborado este curso diciendo, bueno, esta prueba se emplea en estos casos. Ya si ustedes tienen los siguientes pacientes, van a poder examinarlos. En otros pacientes, lamentablemente no por ahora, pero probablemente en un futuro, quién sabe, de repente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para así reducirles la cantidad de trabajo que pueden realizar por su cuenta. Porque claro, podría editar el curso de forma general y listo, después de decirles, bueno, tienen el manual, si ustedes gustan, revisen, pero muchos de los participantes a veces no tienen tiempo, entonces vamos a hacerlo un poco más práctico. Ya decirle, mira, tenemos esta prueba evalúa esos aspectos, esas son sus propiedades, y se ha trabajado con ese tipo de muestras. Por consiguiente, serviría para poder trabajar o abordar la problemática también con ese tipo de muestras. Entonces, es mucho más práctico, mucho más sencillo, en vez de decir, ¿sabes qué? Tenemos una prueba, se ha aplicado con esto y aquello, y por consiguiente, si quieren revisar más información, revisen el manual. Entonces, la idea es reducir aquí el esfuerzo. No digo que no sea innecesario, es muy rica la información. Si revisan los manuales también van a encontrar muchos datos interesantes, pero claro, nosotros es el plus que queremos hacer, ¿no? Y bueno, en el uso de test psicométricos y algunos no psicométricos empleados y recomendados por los especialistas en neuropsicología infantil. El uso de los test, cómo se va a aplicar, cómo se va a emplear, entre otros. Después, en la aplicación, análisis e interpretación de los distintos test psicométricos y los psicométricos empleados. Entonces, aquí sí, vamos a mostrar, o sea, después de hacer la presentación de la ficha técnica, vamos a mostrar aquí la aplicación, cómo se interpretaría y cómo se integraría la información a partir de ello, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque después vamos a hacer la integración de información bajo la redacción de un informe. O sea, vamos a hacer la redacción de un informe neuropsicológico y el plan de intervención detallado, ¿no? Entonces, es lo que vamos a llevar a cabo. No se va a dejar ningún trabajo, es un curso que ustedes pagan para poder em, o potenciar sus conocimientos, nivelarse, actualizarse. Entonces vamos a tratar de mostrar todos los materiales lo más actuales posibles, siempre y cuando también se encuentren en disponibilidad, porque claro, puede salir un test el día de mañana, pero y la clase la tenemos la siguiente semana, un test que evalúa la atención, pero no hay, el acceso no es inmediato, va a ser en el tiempo. Vamos a mostrar pruebas que todavía siguen en vigencia
y que se sigan actualizando para poder ser utilizadas dentro de este ámbito. Bien, pruebas recomendadas. Dentro de las pruebas recomendadas tenemos las siguientes, ¿no? Para llevar a cabo la evaluación psicológica, tenemos las pruebas que se están mostrando allí. Aunque claro, el- va a depender. Si ustedes van a evaluar casos en neuropsicología, es recomendable que de las pruebas que van a seleccionar para llevar a cabo la prueba, la evaluación psicológica, también se hayan realizado investigaciones al respecto. Porque claro, yo puedo decir, bueno, voy a hacer la evaluación de un caso con posible trastorno del lenguaje con una prueba de inteligencia X, pero resulta que la prueba de inteligencia X no ha sido validada, no ha sido validada con ese tipo de casos, entonces se descartaría. Hasta ahora creo que las pruebas que tienen cumplen con bien su papel hasta ahora son las escalas Wechsler. Se han venido adaptando y sus muestreos se van ampliando cada vez más. Antes era solamente con población normal y con algunos casos con daño cerebral probablemente en un inicio, lo cual servía. A veces se aplicaba la prueba Wechsler y se tenían ciertos parámetros allí que servían para poder hacer la interpretación después de que hayamos hecho la evaluación de casos con trastornos con algún daño cerebral. Entonces, esa parte es lo que vamos a llevar a cabo. Segundo, ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer al final. Vamos a dar un momento para que puedan preguntar. Otra cosa que sí me olvidé de comentarles es lo siguiente, que cuando en el curso tenemos ese tiempo correspondiente a la revisión del material, que es la clase, y vamos a dar el tiempo de unos 30 minutos para que ustedes como, como usuarios puedan preguntar sobre algunos casos, sobre algunos aspectos que quieran ustedes quizá aclarar, eso se le va a dar, ¿no? Entonces, se le recomienda a todos aquellos que van a seguir con nosotros en el curso que alicen sus preguntas, copien sus dudas aparte y con esas dudas que tengan, em, pues durante el momento de llevar a cabo la clase, hagan esas preguntas. Ahí se va a aclarar. Es como que momento de preguntas. Ahí donde ustedes van a tener que plantear todo lo que quieran, resolver cualquier duda, ya sea dudas con respecto a la clase o el material, algo que no se ha dejado de entender, o alguna duda que tienen en cuanto a aspectos prácticos. De repente están trabajando con algún caso, o les han recomendado algún caso, o conocen de algún caso que quieran ustedes llevar a cabo, no sé, examinarlo. Entonces ya ahí se puede hablar sobre eso, podemos discutir, ¿ya? Entonces, son las pruebas que están ahí. La parte área afectivo, emocional, por lo general yo empleo observación de conductas y examen mental. Algunas escalas, depresión y ansiedad infantil, que se pueden trabajar en aquellos casos con TDAH, por ejemplo, podría servir, ¿no? Pero por lo general se parte de la observación y el examen mental. Después, en el área de disfunción y daño cerebral, recuerden que tenemos el test de retención visual de Benton, por ejemplo, que vendría reemplazando a lo que al antiguamente test estático visomotor de Bender, que si revisan es un test que ya entró en desuso, aunque se sigue aplicando todavía en ciertos contextos, no digo en ciertos, en diferentes, de forma generalizada, porque nos han consultado, nos han pedido inclusive cursos del Bender. Yo, por ejemplo, no lo hago debido a que no lo aplico, es una prueba que ya queda en desuso, pero se podría explicar, no habría ningún problema. Pero, bueno, no se recomendaría su empleo, pero se viene haciendo, así que esa parte no lo podemos controlar. Bien, también tenemos al cuestionario de madurez neuropsicológico infantil, Cumanín, y el cuestionario de madurez neuropsicológico escolar, Cumanés, se aplican en diferentes edades. Sería unas pruebas muy interesantes que vendrían reemplazando también
al Bender. Serían unas pruebas que ya entrarían en vigencia. Claro, todavía en ciertos contextos, bueno, no sé si en gran parte del territorio debe seguir empleando pues el test gestático de vasomotor de Bender. No, no cuestiono, no digo que sea un test completamente ineficiente, pero si no se ha venido actualizando es lo mismo que hablar de pruebas como el TEXI o el Brunel-Lezing, que son pruebas que se vienen aplicando en desarrollo y que se siguen todavía utilizando, a pesar de que ya han dejado de ser vigentes y su utilidad ya no es tan práctica, porque han dejado de ser vigentes, se han estancado en el tiempo, no han generado nuevos datos, a diferencia de las escalas Wechsler, por ejemplo, que con esto no estoy haciendo propaganda de las escalas Wechsler, sino que valoro el esfuerzo que han venido realizando los periodistas a este respecto, porque han venido actualizando, generando nuevos datos, y eso es rescatable, porque al generar, ahí avanzando y generar nuevos datos, lo que se va haciendo es ir perfeccionando el instrumento. Entonces ya no solamente nos centraríamos en evaluar aspectos generales, sino que o partiríamos de datos que son desactualizados, sino que datos actualizados. Entonces, eso es lo que yo digo. Entonces, recomiendo que de todas maneras siempre estemos actualizados, buscando los materiales lo más reciente posibles. Algunas veces es difícil, pero no se pierde nada. Después, área sociofuncional y familiar. Tenemos escala de madurez social de Vineland, observación de conductas, o escalas que por lo general se servirían para trabajar en este ámbito, porque al menos la escala de madurez social de Vineland, la versión 3 ha venido trabajando en neuropsicología. Entonces, sí se puede recomendar su uso para llevar a cabo la evaluación psicológica de aquellos casos neuropsicológicos. Ahora, dependiendo de las áreas, vamos a llevar a cabo la evaluación psicológica. En habilidades cognitivas, o sea, el intelecto, inteligencia, vamos a evaluar, seguimos con la matriz progresiva de Raven, aunque habría que revisar si es que la prueba ha sido correctamente adaptada. Test de inteligencia no verbal Tony, escala de inteligencia de Wechsler, escala de inteligencia de Reynolds también. Dependiendo de los casos, ya se va a emplear. A veces, dependiendo de los casos, no sería necesario emplearlo, pero bueno, habría que ver. Por eso digo, hay que revisar la muestra, pero nosotros nos vamos a encargar de eso. Entonces, diríamos, ¿no? Cuando llevemos a cabo la aplicación de una prueba, bueno, se viene aplicada esta prueba en este ámbito, los resultados son los siguientes, y sí, se recomienda con ese tipo de muestra, para que usted ya rápidamente sepa, bueno, nos han recomendado de que empleemos esta prueba con ese tipo de muestra, para ese tipo de otra muestra no serviría, pero para ese tipo de muestra sí. Es idóneo. Eso es lo que vamos a explicar. La prueba de desarrollo. No creo que abordemos la prueba de desarrollo porque ya lo hemos visto como un tema adicional, pero se viene utilizando en aquellos casos que no responden a la exigencia de otro tipo de pruebas, como el inventario de desarrollo de BATL, así como otras pruebas de desarrollo o escalas se vienen empleando de forma alternativa a otro tipo de escalas. Claro que solamente sería limitado, sería de 0 a 7 años y 11 meses. O sea, no habría, no, pasando ello ya no sería necesario. Ahora continuamos con la parte de velocidad de procesamiento. Bueno, podemos emplear pruebas como que son las subescalas de la prueba Wechsler, nos puede servir. O pruebas como el test de símbolos y dígitos. Y en atención, el test de atención de 2, aunque el test de atención de 2 es complejo porque evalúa tanto velocidad de procesamiento como también atención selectiva. Y control atencional también. Subtest de atención, de cuestionario de madurez neuropsicológica infantil Cumaní. Acá, bueno, se coloca un subtest porque hay un subtest ahí que se emplearía para evaluar atención, aunque evaluaría más que todo velocidad de procesamiento. Y subtest de cancelación de las escalas de inteligencia de Wechsler, ¿no? WIPSI, WIS, WISE, ¿no? Se emplearía en ese caso para evaluar atención, aunque también es un tema muy complejo la parte de atención, lo vamos a ver. En la parte de percepción utilizaríamos pruebas como el método de evaluación de percepción visual de Frosting, que va de 4 a 10 años, pero esa prueba todavía es un tanto
es todavía cuestionable porque habría que ver su actualización. De todas maneras, la vamos a ver porque no evalúa solamente percepción visual, pura percepción visual, también otros aspectos como motricidad también, psicomotricidad, para ser más preciso, más que motricidad, psicomotricidad. En el caso de memoria, tenemos ustedes de memoria visual, cuestionario de memoria psicológico infantil, el Cumanín. Ahí tenemos ese su test, como su test de memoria visual y memoria verbal del Cumanés. Otros UTS, test de retención de dígitos, serie de números y letras, de la escala de inteligencia de Wechsler. Tenemos ahí para de 6 años en adelante. Tenemos esos subtests. Y el test de aprendizaje verbal de España Complutense, del TABESI, que va de 3 a 16 años y cuyo nivel de exigencia va incrementando, ¿no? Entonces, en las habilidades visoconstructivas tenemos un test de visopercepción y cuestionario neuropsicológico infantil Cumaní y cuestionario y del Cumanés. Entonces tenemos tanto, hay una parte que es visopercepción, que es la reproducción de imágenes, manual de imágenes. También el test de retención visual de Benton, que pero no se había aplicado anteriormente como parte de la evaluación psicológica, sí, también, pero bueno, supongamos que no se haya aplicado, entonces podemos aplicarlo aquí. El test de la figura compleja de Rey, que es un test clásico, se viene empleando el test de la figura compleja de Rey-Osterried, que es el dibujo de una figura compleja en tres momentos, que ya lo vamos a explicar también en la clase correspondiente, y su test de habilidades constructivas de la evaluación neuropsicológica infantil, el ENI2, ¿no? Aquí lo puse en rojo porque el ENI2 al parecer no ha sido validado como muestra clínica, solamente como muestra normal. Entonces, hasta que no sea validado como muestra clínica, entonces mejor solamente dejarlo en stand-by, pero hay que recordar que existe, ¿no? Y Praxis, subtest de motricidad manual, que es la batería lura inicial, evaluación neuropsicológica en la edad preescolar, que va de 4 a 6 años, un test muy interesante. mm, Tiene evalúa diferentes procesos utilizando la terminología correspondiente de Alexander Luria, que en otrora fue el inventor para mucho de la neuropsicología clínica. En funciones instrumentales tenemos batería de evaluación de los procesos lectores PROLEG y batería de evaluación de procesos de la escritura PROES, y va a depender de la edad también. Eso se aplicaría más en aquellos casos donde se sospecha, o se tiene la sospecha clara, o sea, hay una mayor seguridad de que probablemente tenga dislexia o disgrafia. Así también como hay otros test o subtest que se emplean para evaluar las habilidades matemáticas en este tipo de casos. En el caso del lenguaje es un tema muy importante. Yo me voy a centrar en dos pruebas o grandes bloques. La escala el inventario comunicativo de MacArthur, que va para niños pequeños, y la prueba, bueno, el SELF preescolar y el SELF 5. Preescolar que va para niños pequeños y SELF 5 que va para niños ya mayores y hasta adolescentes. Esa evaluaría. Entonces, hay diferentes, es el área quizá más prolífera de la neuropsicología, porque es donde se llevan a cabo distintas investigaciones, hasta el punto de que la logopedia, por ejemplo, es un área independiente. Y pues a partir de esas pruebas, bueno, ya muchas de esas se van a ver. No vamos a ver el Peabody, que ya lo hemos visto anteriormente en cursos anteriores. Ahora en nuevas versiones del Peabody, lamentablemente no tenemos los datos psicométricos, pero podemos contar con algunos materiales. Y nada, este tipo de pruebas, esta es el área que, por ejemplo, me gusta mucho. Yo inclusive terminé mi doctorado dentro de este ámbito. Yo creé una prueba de lenguaje y de por sí crearla ya resultaba una complejidad porque es un área prolífera. Hay que ver, dependiendo del enfoque, también se va a plantear la estructura. En las funciones ejecutivas también tenemos pruebas de la prueba ENI, tenemos también materiales del Cumanés. En el caso del BRIEFP, que vamos a ver, es una evaluación de la conducta de la función ejecutiva mediante un cuestionario que va a ser dirigido del examinador al cuidador. Y a partir de ahí vamos a ir dando cuenta cuáles son los aspectos que están más conservados a nivel de funciones ejecutivas en el caso. Es un tema complejo, lo podemos hablar con algunas tareas. También voy a mostrar algunos test que empleamos, que se recomiendan, aunque algunos son cuestionables, pero se puede emplear. Tema muy interesante. Todavía no ha sido investigado a fondo. Y prueba de atención y función ejecutiva, la prueba NEXI, que es una prueba que por excelencia se viene trabajando
en neuropsicología. Se crea un enfoque, es una prueba similar, se crea un enfoque de tal manera similar a lo que ha venido desarrollando la prueba de escala Wechsler, un enfoque NEPSI, por ejemplo. Pero bueno, es un material complementario que se puede emplear. En las conductas adaptativas tenemos observación de conducta, examen mental, escala de presión y bueno, el sistema de evaluación de niños y adolescentes, el SENA, así como también otras pruebas como el VAS, que se puede emplear, pero el SENA se viene empleando de forma constante en los últimos años. Y para evaluar síntomas, o sea, hacer una evaluación más específica, como ahí les digo, por eso es que varía la cantidad de sesiones porque dependerá de la extensión de la prueba también. Entonces se puede aplicar el ADR, el A2, el GATS, ¿no? Aunque el GATS sería más que todo un cribado. Pero bueno, lo mencioné porque es relativamente extenso, pero es pequeño, o sea, prácticamente es pequeño. A diferencia del ADR, el A2, que tiene muchas escalas, muchas tareas, muchas preguntas, se utilizaría en el caso de que ya estemos seguros. Y como se aplica en casos con autismo, cuando ya estamos seguros de que realmente el caso tiene autismo, y es necesario que apliquemos la escala para poder identificar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del caso, ¿no? Bien. Hay algunos cribados también que vamos a ver, lo vamos a revisar. Yo lo voy a mostrar en su debido momento. Y nada, a partir de ahí vamos a ir tomando los aspectos, vamos a ir profundizando. Como saben, en la parte de atención vamos a ver aspectos como orientación, atención selectiva, control atencional y velocidad de procesamiento. Acá velocidad de procesamiento lo coloco como una forma, como un proceso que va a tener que tomarse con mucho cuidado. Un segundo, un segundo. Bien, continuamos. Y bueno, a ver, vamos a continuar con la última parte porque esto es ya la última parte de la presentación. Si tienen algunas preguntas o dudas, pueden hacerlas sin ningún inconveniente. Lo importante es que podamos generar un espacio de retroalimentación constante. Bien, vamos a ver. Bien, dentro de las pruebas que vamos a utilizar para evaluar la parte de atención, velocidad de procesamiento, tenemos las escalas Wechsler, bueno, las escalas de atención y velocidad de procesamiento, como podemos ver aquí, ¿no? Que vamos a describirlas al detalle y bueno, esa parte es la que nos interesa después ver. Ya recuerden que la parte de cuando velocidad de procesamiento no es atención, es otro proceso. Están relativamente relacionados. Algunos lo colocan, hay enfoques que lo mencionan. Bueno, esa es una atención, hablamos de velocidad de procesamiento, es un subproceso atencional de bajo nivel, mientras que los de alto nivel son las funciones ejecutivas. Es un tema bien complejo, la parte de atención. Yo voy a tratar de sistematizarlo cuando tengamos la clase correspondiente la siguiente semana, aunque me voy a centrar en las pruebas que vamos a emplear
y, bueno, qué materiales hay que emplear para poder llevar a cabo la interpretación, porque claro, yo puedo mostrarles el protocolo y listo, dejarlo ahí nada más. Pero les muestro el protocolo, cómo se aplica de forma rápida y cómo se lleva a cabo la interpretación, o sea, la revisión de datos ahí clínicos, ¿no? Bueno, perdón, de los estadísticos, ¿no? Que por suerte, según las versiones de Wheeler que han salido, que se han publicado, se cuenta con datos psicométricos que podemos emplear, ¿no? También tenemos ahí pruebas como el símbolos y dígitos, que se aplica de 8 años en adelante, y la prueba de atención de 2 que va de 8 años en adelante también. Interesante, son pruebas muy interesantes que las vamos a ver también en su debido momento. También voy a explicar con qué tipo de casos van a poder administrarlas. Porque, bueno, si bien es cierto, son pruebas neuropsicológicas, han trabajado con casos neuropsicológicos, pero no se ha aplicado, no se recomienda su aplicación a todos los casos, ¿no? En el caso de percepción, vamos a ver percepción visual, auditiva y táctil, pero básicamente nos vamos a centrar en este tipo de prueba, que es la prueba que nos vamos a utilizar para poder explicar cómo evaluar. Vamos a ver el material y también cómo se lleva a cabo la interpretación, o sea, lo vamos a ver las tablas de estadísticas. Es una prueba interesante que ya más o menos ha caído en desuso, pero todavía que se viene aplicando, ¿ah? Se viene aplicando, es una prueba que es relativamente útil dentro de este ámbito. En el caso de la memoria, tenemos memoria visual, operativa y de trabajo, aunque claro, acá hago la diferencia entre operativa y trabajo porque cuando ustedes vemos, bueno, acá tenemos tanto visual como verbal. Y digo operativa porque voy a incluirlo a algunas pruebas de las escalas Wechsler. Como pueden recordar, en las escalas Wechsler hay subtests que evalúan lo que se denomina memoria de trabajo, pero no es memoria de trabajo en sí, evalúa memoria operativa, la capacidad para poder manipular información tanto verbal como visual en un momento determinado. A diferencia de lo que es memoria de trabajo, que memoria de trabajo evalúa otros aspectos. Claro, están relacionados, pero no es en sí. Inclusive algunos libros en inglés, yo recuerdo que estaba revisando, lo mencionan como sinónimos, pero no son completamente distintas. Porque en memoria de trabajo hablamos de otros componentes, el buffer, ¿no? El buffer episódico, el loop fonológico, que es ¿no? El bucle fonológico, la agenda visoespacial, entonces son otros componentes, se evalúan otros componentes, cómo procesar información en un determinado momento, retener información en un momento determinado, especialmente información tanto verbal como visual y manipularla en un momento controlado. Y esa información que después la podemos potenciar para que después se conecte con la memoria semántica. También podría ser, ¿no? Pruebas como el TABE sí, que se recomienda bastante su aplicación, aunque nos vamos a centrar también en las pruebas Western. En visoconstrucción, función visoconstructiva, integración oculomanual, tenemos ahí escalas como bueno, visopercepción del cumanín, del cumanés, y la figura compleja de Rey, que tenemos tanto para niños como para adultos. Pero vamos a centrar acá en la parte de niños y adolescentes. Y bueno, acá se va a explicar su aplicación, cómo se va a administrar y cómo se va a corregir y cómo se va a interpretar de forma bien puntual y práctica. Y con qué tipo de casos también. Praxias, organización motora, que para ese tipo de tarea, para evaluar ese tipo de ese proceso, o proceso, vamos a decir así, existen diferentes materiales, inclusive con formatos de entrevista del examen mental se pueden aplicar, pero, pero encontré, por ejemplo, ese tipo de tareas que tiene datos psicométricos también que se pueden aplicar, se pueden utilizar de la escala del URI inicial, que va aplicada para niños pequeños de 4 a 6 años. Ahora, esto de aquí, claro, lo ideal es aplicarlo y hacer la interpretación en función al modelo teórico que plantean, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un reajuste en nuestra clase. En la parte del lenguaje, los componentes fonéticos fonológicos, morfosintáticos, léxico-semántico y pragmáticos son lo que se va a evaluar, lo que se va a trabajar. Y pruebas como el blog, que bueno, lo voy a mencionar de forma rápida, probablemente muestre rápidamente algunos materiales relacionados con esta prueba. Es una prueba muy buena, recomendada para poder evaluar niños con posibles trastornos del lenguaje. El test de vocabulario e imágenes Peabody, que es el test, bueno, acá lo que estoy mostrando acá es la versión 5 que vamos a hacer trabajar es la versión 3 porque la que se tiene, con la que se cuenta y con la que aparte de lo que se cuenta, tenemos datos psicométricos ahí disponibles. Entonces sí, habría que hacer una adaptación, una actualización, pero es lo que contamos por ahora.
Podemos contar con las últimas versiones, pero lamentablemente no podemos disponer de datos psicométricos. Entonces, salvo que hagamos una interpretación cualitativa, lo cual podría también ser otra opción. Y escalas, lo que vamos a entrar es en el inventario de MacArthur, comunicativo de MacArthur, que es un inventario que consta de diferentes preguntas que vamos a utilizar, que vamos a hacer, que nos van a servir para poder guiarnos al momento de evaluar el caso y poder hacer las apreciaciones correspondientes, tanto como aspectos como áreas como primeras palabras, gramática, entre otros, que nos van a dar información general acerca de cómo se encuentra la comunicación del caso en un momento determinado. Y pruebas como el SELF, ¿no? El preescolar, el CEL 5 que son pruebas acá que dependiendo de los componentes se va a ir examinando. Tenemos para evaluar lo que es el vocabulario expresivo, vocabulario comprensivo, la parte pragmática, entre otros. La evaluación clínica, en este caso el CEL 5 también. O sea, el CEL 5 vendría a ser una continuación del CELF preescolar. Aunque claro, la primera prueba que se creó fue el CELF para niños y luego el preescolar ya se creó de forma complementaria, siguiendo ese modelo. Tienen un modelo muy similar, tienen áreas muy similares. Entonces, vamos a también ver la aplicación de esa prueba, su aplicación, su administración y su interpretación. Esa repetición de frases, perfil de habilidades pragmáticas, cómo se va a aplicar, ¿no? Funciones ejecutivas, planificación, organización, flexibilidad y autorregulación. Vamos a probablemente ver el Nexi, aunque ya tenemos un video del Nexi, yo les sugiero que de todas maneras se comuniquen con Aldo, porque yo hice la clase del Nexi y donde expliqué. Explicamos, bueno, gran parte, no llegamos a completar el 100%, llegamos a completar un 90%, 95%. Había otras instrucciones generales que se podían comprender, que están ahí en la prueba, en el protocolo. Entonces yo les sugiero que de todas maneras vamos a tratar de hacer una nueva actualización del NEPSI, pero ya les sugiero que de todas maneras lo vean. Es una prueba que ya lo tenemos disponible dentro de nuestro catálogo de pruebas. Y el brief, ¿no? Que no vamos a centrar, que es una evaluación más que todo conductual mediante la administración a los cuidadores. ¿Por qué? Porque el cuidador es el que pasa más tiempo con el niño, pasa más tiempo con el caso, entonces el que lo observa, que va a tener información que nos va a servir, que va a ser relevante, ¿no? En actuación social, problemas de conducta, problemas familiares, vamos a utilizar pruebas como el SENA o el ABAS, con escalas como está ahí, ¿no? En ese caso, este tipo de escala vamos a utilizarla de forma más cualitativa, porque lamentablemente no contamos con los datos estadísticos, los datos psicométricos para poder hacer las interpretaciones por nuestro lado. Es necesario que una vez que termine, después se comunique con el autor y todo ello, pero la idea es conseguir material original y a veces no se tiene eso a la mano. Entonces vamos a contar con materiales que, al menos la interpretación que vamos a hacer va a ser de tipo cualitativo. Y ahí les voy a explicar cómo hacer, ¿no? Vamos inclusive a hacer análisis funcional y es muy útil cuando hacemos de esa manera. El análisis es muy rico porque a partir de ahí nosotros hacemos ya un análisis un poco más detallado, más a profundidad. No solamente nos centramos en los datos, sino que hacemos un análisis de las relaciones, ¿no? Cómo se ve el comportamiento, en qué contextos, en qué situaciones. Inclusive de esto podemos partir para la realización de un análisis funcional. Y pruebas específicas que evaluar, no pruebas como la DIR, la 2 que lo vamos a ver también, y el uso de los cribados, que son pruebas pequeñas que se van a emplear dependiendo de la característica clínica que tenga el caso, y pruebas como el GATS, pruebas como ¿no? el cuestionario de comunicación social, que son pruebas que supuestamente se aplican de manera rápida, en 20 minutos, ¿no? Como máximo, y con esos datos se puede inclusive obtener, no, con esa puntuación nos basamos en el punto de corte, con el punto de corte ya definimos la condición. El uso acá de cuestionario de cribado para el espectro autista, el inventario del espectro autista, y bueno, es lo que vamos a ir viendo. O sea, eso lo vamos a tomar en su debido momento, lo voy a explicar y vamos a tratarlo con más detalles. Y bueno, por ahora es gracias por su atención. Aquí tienes mis datos. Cualquier cosa nos estaremos comunicando también por el chat, porque tenemos un chat ahí en común. Y lo importante es que ustedes hagan también sus preguntas durante al momento en cada clase, ¿no? Es decir,
en los últimos 30 minutos de la clase que vamos a dar para que podamos responder a todas las consultas, todas las dudas, vamos a discutir ahí sobre todas las interrogantes que puedan ir surgiendo. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Como pueden ver, el curso es muy práctico y centrado en aspectos bien puntuales, como pueden verlo. No, no vamos a entrar en aspectos teóricos a profundidad, como otros cursos que sí me parece que realizan el esfuerzo, están bien hechos. No, no decimos que no, pero aquí lo que queremos hacer de manera distinta ya a ustedes, reducirles la cantidad de trabajo, darle los aspectos de forma puntual para que puedan ya proceder y a partir de ahí reducir cualquier incertidumbre y sobre todo los tiempos, ¿no? De esfuerzo. Sí, creo que Cintia, sí, por favor, con todo gusto. Sí, buen día, doctor Alonso. Buen día, buen día. Una consultita. En el caso de un niño de 8 años que ya se le ha hecho una evaluación psicológica y no. Sus indicadores principales salen categoría normal, saludable, pero la mami menciona de que le han dicho que él es elástico, que tiene problemas con su psicomotricidad fina. En esos casos, como de nuestra área, ¿qué evaluación se puede hacer a un niño de 8 años? Gracias. El niño de 8 años, bueno, ¿qué evaluación? Bueno, depende. Sí, Si yo digo que si tiene problemas con la psicomotricidad, muy probable que tenga un problema relacionado con el desarrollo de la psicomotricidad. Entonces, bueno, aquí se tendría que hacer una evaluación de la psicomotricidad. Nosotros tenemos ahí, voy ahí como mostré, algunas áreas algunas pruebas que se pueden emplear para evaluar psicomotricidad. En tal caso, vamos a tratar de introducir un pequeño apartado. La idea es que no se distenda demasiado. En tal caso, bueno, voy a hablar con Aldo para ver si hacemos un curso de evaluación de la psicomotricidad también. Pequeño curso, así, de un solo día o 2 días, donde se hable de las pruebas que podemos emplear. Hay algunas pruebas. Hay pruebas que se emplean, como en este caso el inventario MacArthur, por así decir, de comunicación y psicomotricidad, por ejemplo, se podría trabajar. Hay otras pruebas que ya yo me acuerdo que estuve revisando, creo que dentro de las pruebas de psicomotricidad también estaba la escala de evaluación de la psicomotricidad, que es una escala relativa, escala de psicomotricidad, pero en preescolares. Usted me está diciendo de que el niño tiene ¿cuántos años? tiene 8 añitos. Bueno, en ese caso, bueno, si tiene 8 años, tendría que, bueno, evaluarle con esta escala de actitudes y psicomotricidad para niños de McCarthy. No el MacArthur, perdón. McCarthy. Hay una que es McCarthy, que es. MacArthur es otro. McCarthy es una escala de actitudes y psicomotricidad. Se utiliza para evaluar a niños hasta los 8 años y medio, por ejemplo. Ya, entonces, en ese caso podría llevarse a cabo. Podría llevarse a cabo. Yo le sugiero. O en tal caso, bueno, no sé, podría ser la evaluación psicológica y si usted define que el caso sí probablemente tenga un trastorno de la psicomotricidad, entonces, bueno, realizar el procedimiento completo, pero de todas maneras yo le sugiero que le haga la evaluación psicológica para que con la evaluación psicológica usted tenga el perfil y con el perfil ya usted pueda realizar el procedimiento. Ya diga, bueno, sabes que probablemente me estoy enfrentando a un posible trastorno de la psicomotricidad, entonces a partir de ahí coger pruebas. Y en ese caso cogería la prueba el inventario McCarthy de actitudes de psicomotricidad, por ejemplo. Creo que si dictamos un curso sobre la prueba McCarthy,
pero en tal caso, si no, vamos a actualizarlo y esperemos que pueda ayudarle el material, ¿no? Pero en ese tipo de casos podría usted utilizar ese tipo de prueba o averiguar otra prueba que pueda servir para la evaluación de psicomotricidad, pero por ahora, como el caso está dentro de ese rango, podría utilizar esa prueba también. Ahora, yo le digo que de todas maneras la evaluación psicológica porque probablemente tenga otro tipo de problemas en el caso. Entonces, probablemente problemas asociados a la atención o problemas asociados al lenguaje o a la percepción también. Entonces, eso yo le digo de todas maneras que sea trabajelo con mucho cuidado. Hágale una evaluación psicológica y en función de los resultados parta al procedimiento ya más específico que es la evaluación neuropsicológica. No sé si pude responder a su consulta. Sí, doctor Alonso, muchas gracias. ¿Le puedo hacer una última preguntita? Claro, claro, estamos todavía dentro del tiempo, así que sí. Sí, mire, es un adolescente de 15 años. Él ha venido con un cuadro intenso de ansiedad porque él desde los 7, 8 añitos lo han llevado a terapia de lenguaje. ¿No? Aquí en el distrito de Chimbote, en el de Trujillo, y lo último que le han dicho las dos terapeutas del lenguaje, como se dice, lo ha marcado a él y a su mami, porque como ahora ya tiene 15 años y no se percibe ese problema de disfemia, a él le han dicho que él se va a quedar así, que la disfemia no tiene cura y como se dice, que solo aprenda a controlar su ansiedad. ¿Será así cierto que la disfemia ya cuando se entra en la etapa de la adolescencia ya su pronóstico no es del todo favorable? Bueno, no Muchas sé, gracias. tendría que hacer una evaluación completa porque probablemente puede ser que tenga ansiedad o puede ser que tenga disfemia como tal. Si tiene disfemia, habría que detectar, ¿no? Bueno, definir su grado de disfemia y a partir de ahí trabajar con ciertas estrategias y manejarlo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no sé, los profesionales que han dicho ello han dicho de que probablemente va a quedar para toda la vida. No sé, tampoco no sé cómo lo habrán dicho, probablemente tal vez sea una respuesta emocional de la madre, si le han dicho que va a quedar para toda la vida, bueno, me parece una afirmación poco empática. Hay que hacerlo, bueno, decir, bueno, probablemente eso continúe, pero podría mejorar. Y habría que ver también su nivel de funcionalidad, ¿no? Porque supongamos que tenga disfemia, entonces si tiene disfemia probablemente, bueno, es manejable, dependiendo de cómo, de las características clínicas del caso, del grado de severidad. Yo de todas maneras sugiero que le haga la evaluación completa en función de eso. Probablemente se cuente se tenga un cuadro de ansiedad. Como consecuencia de la ansiedad, pues por momentos tartamudea, suele pasar, ¿no? O no dice nada. Entonces, de todas maneras, que se le haga un descarte, ¿no? Una evaluación psicológica y en función de ello, ya más o menos se puede ir perfilando la evaluación neuropsicológica y cuando, bueno, se haga la evaluación neuropsicológica se centra más en la parte del lenguaje, en la parte de fluidez, si es que tiene problemas con la fluidez, y a partir de ahí definir su grado de severidad, ¿no? Y a partir de ahí a comenzar a introducir técnicas, no sé, por ejemplo, de relajación muscular, de autorregulación, con técnicas de autoinstrucciones, por ejemplo, que podrían servirle bastante en ese caso, en mejorar exposición o es, inoculación del estrés, por ejemplo, ¿no? También podría servir. Pero va a depender del caso. Yo me he dado solamente datos muy generales. Yo sugiero que haga el procedimiento y en función de eso usted puede no arribar al diagnóstico y en función de lo que arribe ya definirá el perfil y una vez que se define el perfil ya va más o menos poder sobrellevar la situación. Espero haber podido resolver su consulta nuevamente. Sí, doctor, muy amable, gracias. Particularmente, ¿no? Cada uno sabe sus áreas que maneja y más de repente me han identificado para ansiedad, pero sí me gustaría de repente, ¿no? Si trabaja con esas áreas de lenguaje, poder derivarle, ¿no? Porque más con esas frases que les han dado, más esa dificultad, sí, pues quiere una evaluación detallada, ¿no? Para Probablemente, pero como digo, si es que es disfemia, habría que ver, o sea, porque probablemente ni siquiera sea disfemia, sea ansiedad y han diagnosticado porque, bueno, lo han visto tartamudear y
Y no solamente es eso, hay que ver si el problema es constante, si se presenta en diferentes contextos, bajo qué condiciones. Por eso hay que hacer una evaluación detallada nuevamente. Y en función de eso, ya se puede tomar la decisión correspondiente. Ese es mi consejo profesional. Si de repente usted tiene otra opinión al respecto, una opinión un tanto más escéptica, bueno, está bien, no se preocupe. Yo, ahora si de repente por desconocimiento se está procediendo, bueno, la idea es que se le pueda dar todo el soporte necesario para que pueda también ayudarlo, ¿no? Y con gusto, no habría ningún problema. Ok, doctor Alonso, muy amable, gracias. No, muchas gracias a usted. Bien, a ver, viendo las preguntas aquí de los comentarios del chat, bueno, al parecer creo que había una persona que tenía dificultades con el audio, probablemente pues no, bueno, no sé qué habrá pasado. Probablemente haya sido la acústica, pero creo que en general los participantes me están escuchando, entonces no habría ningún inconveniente. Después, a ver, tenemos la participación de María, que dice, bueno, María dice son muy completas. Bueno, María, María Pérez, no sé a qué se refiere con son muy completas, pero bueno, en tal caso, si es que es relacionado con las pruebas que se han mencionado, enhorabuena, genial. Si en tal caso, bueno, podría volver a hacer la consulta, así que con todo gusto. Ahora, Ana Bueno nos menciona si va a haber un grupo en particular. Sí, tenemos un chat. Creo que comuníquese de todas maneras con Aldo para que ver si le puede agregar y ahí usted estará enterada de todo lo que estamos llevando a cabo en el curso. Como es la segunda edición, entonces estamos llevando a cabo coordinaciones constantes. Y bueno, María Pérez nuevamente nos pregunta sobre el tiempo de las clases, como le dije, entre 1 hora, 2 horas, solo que una última media hora se da para que resolvamos preguntas, dudas. De forma intensiva se hace la primera parte para que se capte lo fundamental y después ya se pueda resolver cualquier duda, ya sea de las clases pasadas o alguna duda relacionada con algún caso como nuestra última participante que estaba consultando. También se puede ayudar al respecto. Bien, yo creo que alguna otra consulta, alguna otra duda, todavía tenemos unos minutos para poder ahí aprovechar. Por favor, con todo gusto, si es que no desean encender sus micrófonos, pueden ustedes escribirlos aquí en el chat. Al parecer se escucha muy bien, como menciona Ana, entonces estaba preocupado porque probablemente por la acústica no se escuchaba. Entonces, este semestre, bueno, esta parte para esta edición vamos a prevenir cualquier inconveniente. Yo como me encuentro en zona de guerra, por lo general a veces siempre se interrumpen las conexiones, pero no creo que haya ningún inconveniente de aquí en adelante. Entonces vamos a ir anticipándonos a cualquier inconveniente que pueda surgir en el camino. Como una vez pasó que se grabó la clase y se envió, pero ahora bueno, vamos a hacerlo con mucho más, bueno, vamos a anticiparnos a cualquier inconveniente que pueda presentarse. Bien, ¿alguna otra duda o consulta que tengan? Por favor, pueden ustedes anotarlo ahí en el chat o en tal caso, no, si desean abrir sus micrófonos, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Les recomiendo que cuando tengamos la parte de resolver preguntas, ustedes también pueden hacer uso del chat para ir copiando sus preguntas, sus consultas, o en tal caso llega un momento en el que puedan ustedes encender allí su micrófono y también como nuestra última participante, comentar para que así podamos interactuar. Que Alonso creo que cerramos ya. Perfecto, entonces continuamos con nuestras actividades para la siguiente semana. Yo voy enviando el material de la clase que sigue el día lunes o martes, ¿está bien? Para que lo reciban y así lo puedan revisar con anticipación, ¿está bien? Muchas gracias. Cuídate. Nos vemos, hasta pronto.